Buenas tardes a todos los presentes. Es un honor presentar a Alex Cárdenas, nuestro representante del Magíster en Educación, Mención Currículum y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile. Nuestro compañero es bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales, licenciado en Educación Física y magíster en Comunicación por la Universidad Austral de Chile. Ha realizado estudios de postítulo en Filosofía y Educación, mención Valores y Ciudadanía de nuestra universidad. Desde el 2011 ha trabajado de ayudante y asistente ad honorem en Filosofía, unidocente en escuelas rurales, docente en Educación Física, Filosofía, Psicología y orientador. Actualmente trabaja como profesional de apoyo en el equipo directorio de la comuna de Ñuñoa. La línea de investigación que desarrolla se sitúa en torno a la filosofía hermenéutica y la filosofía de la educación. Hoy tenemos el privilegio de escuchar su reciente trabajo, el diálogo como posibilidad de fundamento ético en la educación. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la cordial invitación para poder, estar presente en este espacio de diálogo y al mismo tiempo, como bien se señalaba en la presentación, efectivamente este tema intitulado El diálogo como posibilidad de fundamento ético en la educación se circunscribe a un trabajo que presenté este año como estudiante de este magíster en la revista IXTLI, revista latinoamericana de filosofía de la educación. Entonces, en ese sentido, yo trataré de ser lo más fiel, a los planteamientos que están inmersos en este trabajo y que de alguna manera, se sitúan en torno a un objetivo ya bastante claro que tiene que ver con generar una fusión de horizontes en torno a la experiencia dialógica como posibilidad de fundamento ético en la educación. Yo diría que a la base hay dos conceptos. Uno, el concepto de fusión de horizontes, ¿cierto?, que es un concepto acuñado por el filósofo alemán, discípulo de Heidegger, Hans-Georg Gadamer, y al mismo tiempo, ¿cierto?, a la base, está planteado el sentido de posibilidad respecto, de la idea de las posibilidades contingentes en el devenir, en el sentido de concebir a un ser humano inconcluso. Por tanto, sabemos, ¿cierto?, creo que sabemos que la educación, ¿cierto?, es un fenómeno bastante complejo, donde de alguna manera participan diversos aspectos y dentro de esto se encuentra la ética como base teleológica de la educación. En este sentido, cabe considerar que el ser humano se desarrolla mediante la socialización con las demás personas y por ende la experiencia dialógica en un sentido más particular, creo que estaría, situado como un elemento fundamental. En efecto, es imprescindible el reconocimiento recíproco del diálogo en la educación, en tanto que posibilitaría el despliegue de un vínculo auténtico entre educador y educando, como seres humanos en situación existencial. Ese, es el contexto sobre el cual se sitúa este trabajo. Ahora bien, cabe señalar que el planteamiento, que quiero realizar acá está dividido en tres aspectos. El primero tiene que ver con un abordaje teórico sobre el lenguaje y la experiencia dialógica. En segundo lugar, sobre la manifestación ética en la experiencia dialógica, para finalmente, establecer una fusión de horizonte de estos dos aspectos con el punto 3 y final, que es el etos dialógico en la experiencia pedagógica. Bien. El primer punto, el ser humano, es un ser básicamente cultural. Es una idea que ha sido acuñado por bastantes sociólogos. En este caso tiene que ver en particular con un pensador, Miquel Rodrigo Alsina, ¿cierto?, español, que desarrolla una teoría de la comunicación intercultural, y él va a plantear fundamentalmente, ¿cierto?, que el ser humano ha nacido en una determinada comunidad de vida, se ha desarrollado mediante la socialización con las demás personas, y en ese sentido su mundo se constituye a partir de la interiorización de las formas de pensar, sentir, actuar,
ayudando al mismo tiempo a transmitir, a conservar y, por qué no decirlo también, a transformar una cultura que es dinámica y cambiante, pero esencialmente compleja. Las comunidades de vida en que nacen las personas se constituyen como comunidades de sentido en tanto que otorgan los instrumentos necesarios para, digamos, compartir una realidad del propio entorno. La cultura en este sentido se manifiesta en un proceso de construcción continuo mediante la interacción comunicativa entre las personas. Esto estaría relacionado estrechamente con una idea de Habermas, ¿cierto?, en un texto de Verdad y Justificación, cuando dice que el estar en contacto con la realidad es estar en contacto con una comunidad lingüística. Esto de alguna manera tiene relación por el hecho de que toda explicación acerca de los estados y situaciones del mundo objetivo, dependen del uso interpretativo de un lenguaje común. Esto implica compartir previamente una precomprensión lingüística o un horizonte de sentido por parte de los miembros de una comunidad de interpretación. El lenguaje en este caso no solo viene a ser una especie de instrumento para representar los objetos o hechos, sino que más bien tiene que ver, digamos, con una creación de un plexo de sentido intersubjetivamente compartido, que logra manifestarse en expresiones culturales y sociales. En este sentido, la posibilidad de acceso a nuevas experiencias se genera desde la apertura de la experiencia articulada lingüísticamente, como puente entre las propias experiencias que se tienen del mundo con otros mundos de experiencias posibles. Es decir, a la base estaría una apertura y ampliación del propio campo experiencial que se desarrolla mediante la posibilidad de generar una unidad en el entendimiento mutuo. Ahora bien, en particular aparece una idea de Gadamer, ¿cierto?, de su obra Verdad y Método de 1960, que es la autenticidad del ser del lenguaje acaece en la conversación. Esta idea de alguna manera da cuenta de que mediante, digamos, un ejercicio de entendimiento mutuo, esto no es dado, digamos, por una mera unidireccionalidad, ni menos se constituye la conversación como un instrumento comunicativo de la propia voluntad, sino que acontece en un mutuo entendimiento como proceso vital de una comunidad de vida, en el que se manifiesta y representa el mundo. Gadamer dirá que el mundo es la base común que une a los que se comunican entre sí. En este caso, el lenguaje acontece en el diálogo, otorgando la posibilidad de encontrarse con el mundo, de encontrarse con los otros e incluso con nosotros mismos. Entonces, conforme a esto, la experiencia dialógica sabemos que posee una estructura fundamental, que es la estructura de la pregunta. La pregunta, en tanto que apertura y limitación de un determinado horizonte, permitiría el desarrollo de la conversación, lo que en efecto permite que surjan diversas posibilidades de respuesta como explicación de un determinado asunto. Esto va a ser considerado por Gadamer como el arte de pensar, es decir, el arte de preguntar se podría definir como el arte de pensar, en el sentido de que realizar las preguntas en un horizonte y orientación adecuada puede generar una auténtica discusión, en la medida que los interlocutores logran ponerse bajo la dirección del tema abordado en común. Ahora bien, uno desde la experiencia pareciera ser de que preguntar es mucho más fácil, digamos, que contestar. Sin embargo, esto no es tan así. Incluso esto lo podemos ver reflejado en los diálogos platónicos, donde realizar una pregunta muchas veces no es una cuestión sencilla. Y en este sentido, digamos, se va a plantear de que para preguntar se requiere el deseo de querer saber. O en otras palabras, sería saber que no se sabe. Esto, digamos, es manifestado, ¿cierto?, en los diálogos de Sócrates y en los diálogos platónicos, digamos. Todo saber en este sentido pasa necesariamente por la pregunta, en cuanto que implica una apertura sobre la idea de no estar fijada la respuesta. Preguntar es una forma de poner en desvelo el cuestionamiento de lo que se pregunta, pues la pregunta no es solo apertura, sino que también se presenta como delimitación a partir de su horizonte. Ergo, un diálogo auténtico requiere de preguntas con sentidos en que sea
posible la respuesta que conduzca a aquella situación de suspensión, entendida como apertura de una posible toma de decisión. Ahora bien, una pregunta sin sentido no significa que no sea verdadera, sino que en el fondo se encuentra perdida en su orientación y por tanto dificulta la autenticidad del diálogo. Incluso uno muchas veces puede observar que un diálogo auténtico tiende a disminuir las posibilidades de control sobre la conversación, como uno muchas veces quisiera. Es decir, en cierto modo, una conversación auténtica estaría más bien relacionada con un entrar y enredarse por el propio curso y desenlace del diálogo. De ahí que la comprensión que se genera sobre lo que alguien dice es una forma de ponerse de acuerdo en la cosa, no así ponerse en el lugar del otro como una forma de reproducir sus vivencias. Aquí yo pienso que pudiera haber algo, entre comillas, misterioso respecto de la manifestación del lenguaje, que uno muchas veces cree, digamos, utilizarlo como un instrumento cuando en realidad es el lenguaje el que de alguna manera nos envuelve como sujetos. Que yo creo que esto podría dar, digamos, para posteriores investigaciones, sobre todo en el campo de la filosofía del lenguaje. Ahora bien, esto yo lo menciono porque a partir, digamos, de la idea de fusión de horizontes, el diálogo implica justamente esto. Cuando un individuo, ¿cierto?, intenta comprender al otro, debe entender, digamos, que cada sujeto posee una determinada historia que le concede una determinada forma de entender el mundo. El horizonte es abarcar todo lo que es visible desde un cierto punto, de manera que quien tiene un horizonte no está limitado a lo más próximo o a lo más cercano, sino que puede ver por encima de ello, incluso ampliando el propio horizonte, que es un poco la imagen que yo intenté mostrar acá. Yo nací acá y digo acá, es una imagen de Puerto Octay, de la provincia de Osorno, y en la medida que iba pasando el tiempo, siempre mi perspectiva con respecto a la observación o a la experiencia, digamos, inmediata con este lugar, ¿cierto?, ha ido cambiando. En ese sentido, cuando se habla sobre la posibilidad de apertura a nuevos horizontes, esto es una cuestión propia del comprender. Un desplazamiento hacia la situación de otra persona es una forma de comprender su alteridad y su horizonte, que no es una cuestión de empatía, de una individualidad en la otra, ni tampoco es sumisión del otro, sino más bien es un ascenso hacia una generalidad superior que sobrepasaría ambas particularidades. En este caso, la experiencia dialógica hace posible el acontecer del logos, que se sobrepone a las opiniones particulares mediante un pensar común que consiste en mirar juntos la unidad de la cosa, desde una lógica de un lenguaje compartido. Y esto de alguna manera permitiría una productividad en los planteamientos dialécticos de la interpretación. Ahora, cuando Gadamer plantea que la verdadera realidad de la comunicación humana consiste en que el diálogo no impone la opinión de uno contra la de otro, ni agrega la opinión de uno a la de otro a modo de suma, esto quiere decir que el diálogo transforma una y otra. Es decir, un diálogo logrado hace que ya no se pueda recaer en el disenso que lo puso en marcha. La coincidencia, que ya no es mi opinión ni la tuya, sino una interpretación común del mundo, posibilita la solidaridad moral y social, cierra comillas. Este viene a ser, digamos, el punto de partida o de conexión con el segundo punto que voy a plantear, que es la ética y la experiencia dialógica. De alguna manera el diálogo como capacidad natural del hombre, ciertamente que mantiene un papel relevante en las relaciones humanas, ya que por medio de él se logran generar intercambios dinámicos entre los interlocutores. Entonces la apertura hacia el otro y viceversa es lo que permitiría que los hilos de la conversación puedan ir y venir de uno a otro. En la conversación con el otro se produce una ampliación de la propia individualidad junto al posible acuerdo al que la razón invita. Y aquí Gadamer dirá que el hacerse capaz de entrar en diálogo es la verdadera humanidad del hombre. Entonces,
Cuando yo planteo la ética y la experiencia dialógica, como decía, ¿cierto?, en la introducción de este trabajo, a la base hay una mirada existencial. Entonces, cuando las personas, digamos, logran poner algo en común, es lo que diría Jasper, ¿cierto?, en su obra sobre la filosofía de la existencia, es, digamos, lo que se entiende por comunicación. Un proceso en el que libremente se asumen decisiones de sentido de la propia vida. Entonces, el ser humano, en tanto, digamos, que posibilidad y acción, logra por medio de una conciencia que es trascendente y no, digamos, solamente de una mirada inmanente, dirigirse a un otro. Y eso, digamos, constituye de alguna manera una comunicación existencial que es llevada por la libertad. Ahora bien, en la experiencia dialógica ocurre algo fundamental. Antes, digamos, de mencionar esta frase del filósofo Umberto Giannini, yo creo que en la experiencia dialógica las personas logran saber o conocer si sus intereses o necesidades, que son subjetivas, pueden plantearse intersubjetivamente como una exigencia objetiva. Desde esta perspectiva, yo sitúo una frase fundamental en este trabajo, que es: el encontrarse con otro es establecer un vínculo como acción comunicativa que contiene una cierta experiencia moral. Y esto es propio de una eticidad de la vida, dirá el filósofo chileno, ¿cierto?, Umberto Giannini, que en el fondo lo que intenta plantear es las condiciones de posibilidad, ¿cierto?, de una ética de la vida. Incluso no es menor el hecho de que el proceso de construcción moral posee su fundamento en el diálogo desplegado tanto consigo mismo como con los demás. El diálogo, como manifestación del encuentro con el otro, permite la comprensión y el entendimiento bajo una experiencia común mediada por el lenguaje, que hace del ser humano un ser ético que confiere sentido a la existencia humana. Todo diálogo es una invitación a pensar bajo un entendimiento común. Y esto, digamos, sustentaría la idea de Adela Cortina, ¿cierto?, filósofa española, que plantea que la ética del diálogo se opone a los irracionalismos subjetivistas. Esto implica que una experiencia dialógica auténtica no debe aferrarse dogmáticamente a las ideas como verdades absolutas. En la experiencia dialógica, ciertamente que existe una progresión dialéctica en torno al conocimiento. Hay un cruce de ideas que se manifiestan en dicha experiencia y se hace necesario en este sentido establecer acuerdos mínimos que permitan avanzar en una búsqueda compartida. Por ende, hay ciertas condiciones que son necesarias para que se produzca un diálogo en un sentido auténtico. Primero, reconocer la propia ignorancia. Segundo, querer aprender. Y tercero, tener la voluntad de respetar la otredad. Y esto vendría a ser un ejercicio ético fundamental. Entonces, ante estos planteamientos, doy paso al tercer punto, que es el etos dialógico y la experiencia pedagógica. Dice que el etos dialógico es fundamental en la experiencia pedagógica, puesto que la educación es una interacción continua a partir del lenguaje que posibilita el acuerdo como reconocimiento de la intersubjetividad. La experiencia pedagógica exige de alguna manera estar situado más allá de los aspectos meramente instrumentales, puesto que la educación debe estructurarse comunicativamente mediante el diálogo y la cooperación para generar acuerdos bajo un auténtico sentido de solidaridad. La solidaridad constituiría la fuerza integradora que posibilita no solo la integración y regulación social de un sistema democrático, sino también la toma de decisiones de un modo colectivo. En efecto, el carácter deliberativo de la democracia puede situarse como herramienta en la realización de un proceso educativo inclusivo, en donde exista un reconocimiento auténtico de la alteridad. Esto es, una integración del otro sin que deba abandonar su propia persona, por qué no decir su propia cultura. El diálogo intersubjetivo se sitúa como posibilidad de encuentro del humano desde el lenguaje, posibilitando el desarrollo de mundos de significados y redes sociales construidas a partir de las interpretaciones y acciones que tiendan hacia procesos de transformación de una educación más democrática. En la experiencia dialógica se hace necesario en este sentido contar con un bagaje común para lograr entenderse. Aquí aparece una idea fundamental.
también de la filósofa española de la Cortina, que dice que el diálogo no pasa por un mero argumentar bajo determinadas reglas lógicas, ¿cierto?, sino sobre todo por la capacidad de sintonizar. Y esto tiene que ver con uno de los sentidos menos comunes del ser humano, que es el sentido común. Uno a veces tiende a separar, ¿cierto?, al ser humano entre un ser racional, o otros dicen no, es un ser emocional, y ya se ha dicho, ¿cierto?, que el ser humano en realidad es ambas cosas e incluso mucho más, en su complejidad, por cierto. Entonces, uno de los aspectos fundamentales en este sentido, con respecto al entendimiento común, pasaría no por un mero argumentar bajo determinadas reglas lógicas, decíamos, sino por la posibilidad de sintonizar de los interlocutores para llegar a acuerdos consentidos. Y entiéndase en el doble término. Ahora bien, el problema surge cuando en la experiencia pedagógica no existe una conciencia de la comunicación como compromiso. Es decir, cuando los interlocutores, esto es educadores, ¿cierto?, y educando, que participan de esta experiencia, no se comprometen en sus locuciones. Esto difícilmente, digamos, llevará a actuar conforme a la validez de las razones. Además, la situación se torna crítica cuando no existe un reconocimiento recíproco entre ellos, cuando no se reconoce el vínculo comunicativo que los liga, que yo le llamo un vínculo existencial, o cuando tampoco se reconoce la interdependencia. Y esto lleva a una incoherencia que indudablemente afecta a la educación, toda vez que el diálogo se sitúa como fundamento ético. Si no existe un reconocimiento recíproco entre los sujetos que participan del proceso educativo, difícilmente se desplegará un espacio de verdadera humanización, en sentido teleológico, puesto que el núcleo de toda vida social es el reconocimiento mutuo que nos constituye y nos liga como seres humanos. En este sentido, la experiencia de la educación tiene que ver con obligaciones mutuas. El diálogo, como planteaba, ¿cierto?, en la introducción, tiene que ver en este sentido con una exigencia existencial, que se manifestaría como un acto creador y liberador, según Freire, en su obra La pedagogía del oprimido. Y esto yo de alguna manera lo relacionaría también con la posibilidad del amor, pero como una especie de empatía generalizada, digamos, hacia el mundo, o sea, en un sentido genuino, porque no es distinto decir que para que el diálogo sea posible en el contexto educativo es necesario el amor a la educación y a los educandos. Por ello, uno de los requisitos del diálogo es la humildad que se contrapone a la arrogancia y a la autosuficiencia. Asimismo, no es posible desplegar una experiencia dialógica auténtica si no existe fe en el otro, así como también un pensar verdadero, crítico, que reconoce la solidaridad y percibe o reconoce, digamos, las posibilidades contingentes del devenir, en el sentido de que todos somos seres humanos inconclusos. Tales condiciones hacen que el diálogo se transforme en una relación horizontal y de confianza. Esto lleva a extrapolar el hecho de que es el diálogo el cual implica un pensar crítico el que permitiría el despliegue de una verdadera educación. La experiencia dialógica, en este sentido, es un encuentro de los sujetos situado en base a la colaboración, que caracteriza la acción dialógica. Esto vendría a ser una especie de dialéctica constitutiva entre dos yo y dos tú. Una forma, digamos, de desprenderse de esa mirada unidireccional, ¿cierto?, de la comunicación. Y esto implica, a su vez, una conciencia dialógica basada en una reciprocidad intencionada respecto de una pronunciación del mundo que yo creo muchos compartimos, es pensada también para su transformación. Entonces, a modo de inconclusión, ¿cierto?, porque a la base está la idea de lo inconcluso, es fundamental la capacidad de interpretar, estimar o apreciar, ¿cierto?, las implicaciones de la experiencia dialógica para la educación como fundamento. El etos dialógico implica ciertamente una adquisición de virtudes dialógicas, como lo hemos mencionado en este trabajo, y que están pensadas, ¿cierto?, en el sentido teleológico para la humanización. La experiencia dialógica otorga la posibilidad de reconocimiento recíproco entre quienes se encuentran implicados en la experiencia educativa, puesto que desde ahí se desprende el vínculo que nos constituye como seres humanos y nos hace responsables de nuestra situación existencial. En cierto modo, es necesario profundizar en mayor medida sobre la experiencia pedagógica misma desde el despliegue de la experiencia dialógica.
pero a su vez comprendiendo, ¿cierto? Para un poco, bueno, porque de alguna manera esto es, creo, un puntapié inicial, ¿cierto? Para aterrizar, comprendiendo lo que sucede en los espacios educativos en donde el diálogo muchas veces aparece silenciado o maltrecho. Es lo que quería manifestar. Muchas gracias.